Atención a esta interesante propuesta o visión en todo caso que pretende transformar un poco la actividad empresarial que no solamente se base neta y únicamente en rédito económico. Bueno, de eso nos va a hablar enseguida o ahora Tania Ortigosa. Así es, Jorge, ya estoy en compañía de Cecilia Rojas, coordinadora de Sistema B Paraguay, para hablarnos de esta organización, de este movimiento que habla de una nueva economía con éxito. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tania? Mucho gusto por estar acá. Muchas gracias, Cecilia, por acceder a nuestra entrevista aquí en El Expreso y en este caso para hablar de lo que son las empresas B. Mucho no se conoce, yo sé que en Paraguay ya hay empresas certificadas B, pero ¿qué hacen desde ese movimiento global ustedes? Bueno, yo soy coordinadora de Sistema B. Sistema B es una organización, miembro de una red latinoamericana de organizaciones. Somos una organización civil que forma parte del movimiento global de empresas B, ¿verdad? El movimiento global de empresas B es un movimiento que surge en el 2006 con Jay Gilbert y Andrew Canoy, que lo que buscan es formar parte de esta economía colaborativa o esta nueva forma de hacer negocios que le tiene en cuenta también no solamente lucrar a las empresas, no solamente buscan lucrar, sino que también buscan tener un impacto positivo social y ambiental. O sea, es como que se dan cuenta de que al ser empresas son generadoras de impacto y de que pueden usar esa fuerza que tienen para ser agentes de cambio positivo y ayudar a solucionar problemas sociales y ambientales haciendo negocios, ¿verdad? Haciendo bien las cosas que hacen. Desde ese punto, entonces, ¿cómo hacer para ser una empresa de certificación B? Sí, Cecilia. una empresa B pasa por un proceso de certificación. Nosotros como Sistema B somos la organización que les apoya a las empresas para que puedan certificarse. Y para ser una empresa B tienes que pasar por un proceso de certificación que primero te evalúa, o sea, la empresa se evalúa, es una evaluación online confidencial gratuita que fue desarrollada durante mucho tiempo y que junta altos estándares de gestión tomadas de ISOs, de distintas ISOs, del Fairtrade, del LEED y otras certificaciones. Y luego, después de evaluarse, pasas por un proceso de documentación y luego, si superas el proceso de evaluación y documentación con más de 80 puntos, puedes ser una empresa B, ¿verdad? La importancia de ser una empresa B, Cecilia. Las empresas B son para mí esenciales porque son empresas que se dan cuenta de que efectivamente son generadoras de cambio y son verdaderos agentes que hacen posible lograr soluciones que van a mejorar la calidad de vida de un montón de personas, mejorar el impacto ambiental que tienen, ayudar a solucionar problemas ambientales del país y al mismo tiempo ayudar a las comunidades con las que se rodean, ¿verdad? Son empresas que asumen un protagonismo y un liderazgo importante dentro de la comunidad en la que están actuando y son esenciales para poder mejorar la calidad de vida de las personas y ayudar también a que el país crezca, ¿verdad? No solamente las empresas, no solamente son empresarios, líderes, ¿quiénes más pueden ser parte también de este sistema, Cecilia? Como somos un movimiento, las personas también pueden ser parte, ¿verdad? Existen personas que deciden apoyar el movimiento o tratar de trabajar por esta economía de triple impacto desde el lugar en donde trabajan, ¿verdad? Sean, no sé, nutricionistas, dentistas, de donde sea, o estudiantes mismos. Y como Sistema B nosotros como que tenemos una visión sistémica. Los abogados trabajan por impulsar leyes que promuevan empresas de triple impacto. Sí. Y lo mismo también la academia, docentes que meten el concepto de las empresas dentro de sus materias, empiezan a enseñar esto, se hacen tesis sobre las empresas B, sobre casos de éxito, y así lo mismo políticos, actores, líderes públicos. Hay ese cuestionamiento de que siempre se le culpa al gobierno y también a las empresas. En este caso sería desde la visión de la empresa ya hacer una transformación social y económica en la sociedad. Claro, son empresas que asumen con responsabilidad el impacto que tienen y deciden no ser un problema, sino ser una solución para el país, ¿verdad? Buscando tener altos estándares de gestión con sus trabajadores, con sus proveedores, con el medio ambiente, diciendo, ok, nosotros vamos a hacer las cosas bien y al mismo tiempo buscar de esa manera
ser más sostenibles también en el tiempo, ¿verdad? Porque si vos tenés buenas operaciones y vas llevando todo de acuerdo a como debe ser, también asegurás y reducís los riesgos al mínimo. A través de productos y servicios, en este caso, más Sí. para que la gente también entienda un poco más. Claro, las empresas B pueden ser de dos tipos. Pueden ser empresas que tienen muy buenas prácticas laborales, de comunidad, con sus proveedores de medio ambiente, o pueden ser también empresas que por el mismo modelo de negocios con el que trabajan, por ejemplo, venden paneles solares o venden filtros de agua a comunidades desfavorecidas. Están solucionando un problema, ¿verdad? Son empresas sostenibles en este caso. Entonces. Son empresas que tienen altos estándares de sostenibilidad. Hablemos de Paraguay, Cecilia, ya redondeando nuestra entrevista. Paraguay en este caso, sabemos que en el mundo hay más de 2.000 empresas certificadas con el sistema B, pero en el caso de Paraguay, ¿cómo es nuestra experiencia? En Paraguay, Sistema B está desde el 2016. Somos pocas empresas. Hasta ahora somos 7 empresas, somos 7 empresas y 2 empresas B pendientes. Las empresas B pendientes son empresas que tienen menos de un año en operaciones. Entonces, estas las empresas, somos poquitas todavía, pero estamos creciendo, ¿verdad? Y estamos buscando siempre otorgar oportunidades y crear programas que les ayuden a las empresas a seguir sumándose al programa, ¿verdad? Al movimiento. Qué interesante, Cecilia. ¿Cómo pueden hacer las empresas, personas, colaboradores que quieran ser parte del Sistema B? ¿Cómo pueden contactar con ustedes? Nosotros pueden contactarnos a nuestras redes sociales sin problemas. Nosotros también tenemos un mail institucional. Nosotros, para formar parte como empresa, la primera puerta de entrada es que nosotros tenemos un programa que se llama Camino B. Camino B es un programa que les ayuda en grupos de 10 empresas a que puedan medirse y empezar el proceso de medición, ¿verdad? Pueden empezar el proceso de certificación. A partir de ahí, como que forman parte del movimiento y pueden sumarse. Y las personas individualmente, nosotros tenemos un programa que se llama Multiplicadores B, que se va a estar haciendo en los próximos meses, en las que las personas pueden participar y pueden sumarse desde los lugares en los que estén actuando dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, Cecilia. Seguro vamos a estar hablando de este programa más adelante. Ahora sí vamos a ir con más información con el compañero Jorge.